Buenas noches. Hoy vamos a jugar un poquito con algunas nomenclaturas que podrían sonar interesantes, ¿no? El primer elemento que quisiera conversar es hacer la diferencia entre disnea, insuficiencia respiratoria, distrés, estrés, el síndrome de distrés respiratorio agudo y el distrés con doble S. Son nomenclaturas que a veces las utilizamos de manera aleatoria, como que significaran lo mismo, pero a veces estos elementos los utilizamos de forma indistinta, pero no significan siempre lo mismo. Disnea significa simplemente la falta de aire, es decir, simplemente cuando un paciente determina que tiene dificultad para respirar. Dificultad para respirar, eso es disnea. ¿Sí? El término insuficiencia respiratoria no es lo mismo que disnea, ¿no? A veces en los diagnósticos que tenemos a los pacientes cuando recién ingresan, los ingresan con el diagnóstico, tenemos un paciente con insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria es un síndrome de tipo gasométrico, en el cual nosotros ya estamos determinando que el paciente no está haciendo un buen intercambio gaseoso. Ustedes saben que la respiración consiste en el ingreso de oxígeno y la salida de CO2. Por tanto, para nosotros decir que un paciente tiene insuficiencia respiratoria, nosotros deberíamos tener una PaO2 y una PCO2. Una PO2 baja y una PCO2 alta, es decir, un paciente que no está haciendo un buen intercambio gaseoso. Cuando nosotros ya tenemos evidencia que el paciente no tiene un buen intercambio gaseoso, entonces podemos hablar de insuficiencia respiratoria. Si no tenemos una gasometría arterial, a ese paciente simplemente decimos que tiene disnea. Hablemos de los términos distrés y estrés. La palabra estrés es un término que se utiliza indiferentemente en diferentes campos, no solo en la medicina, y lo que significa es aquella respuesta que tiene el organismo ante una sobrecarga de trabajo. Por ejemplo, a veces se habla de estrés celular. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a todos aquellos cambios que realiza la célula debido a una sobrecarga de trabajo. Hay personas que pueden estar estresadas, claro. Una persona podría decir que tiene estrés. ¿Por qué? Porque está sometida o está realizando cambios, sea fisiológicos, en su carácter, en su físico, debido a una sobrecarga de trabajo. Eso es estrés, ¿sí? Y el término distrés, con una sola S, es un término que utilizamos para referirnos a un estrés malo, es decir, aquellos efectos negativos del estrés. ¿Un estrés podría ser beneficioso? Sí, un estrés podría generar cambios en una persona para ayudarnos a crecer, a mejorar, a adaptarnos, a evolucionar. Pero cuando ese estado de sobrecarga de trabajo produce más bien efectos negativos en el organismo, entonces nosotros decimos que ese paciente está presentando un distrés, es decir, los efectos negativos del estrés. ¿Sí? El síndrome de distrés respiratorio agudo, síndrome de distrés respiratorio agudo, es distrés con una sola S. Síndrome de distrés respiratorio agudo. Este no es más que un síndrome que se produce secundario a un edema agudo de pulmón no cardiogénico de origen inflamatorio. ¿Sí? ¿Por qué se dice distrés? Porque es justo lo que tiene que ver con esto, ¿no? El pulmón está sometido a efectos negativos de una sobrecarga de trabajo debido a ese edema agudo de pulmón de origen no cardiogénico de origen inflamatorio, ¿sí? De tipo inflamatorio. Y el término distrés con doble S es un término que significa angustia,
significa desesperación, significa disconfort, ¿sí? Significa temor. Es un término que se utiliza en medicina para indicar eso, cuando un signo o un síntoma se acompañan de este complejo, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir distrés abdominal. Estamos hablando de un dolor abdominal que viene con gran desesperación, con gran angustia, con mucha exacerbación por parte del paciente, mucho disconfort, es decir, distrés significa mucha dificultad, muy desesperante para el paciente, más agraviado de lo normal. Distrés anginoso, un dolor de pecho, pero muy severo que causa angustia en el paciente. Y el que más se suele utilizar es distrés con doble S respiratorio. No es lo mismo que síndrome de distrés respiratorio con una sola S. Distrés respiratorio con doble S, lo que está hablando es justamente de un paciente que viene con gran dificultad respiratoria, con una gran dificultad para respirar, pero que se acompaña de angustia, de desesperación. Esto generalmente lo usamos más en la emergencia, ¿no? Decimos un paciente está con distrés. Porque un paciente para presentar distrés tiene que presentar ciertas características dentro de su vía respiratoria, es decir, solo pensamos en enfermedades graves que pueden llevar a un paciente a un distrés. La disnea, en cambio, es un síntoma que se ve más en la consulta externa, ¿no? Un paciente que conversa con nosotros y nos explica su dificultad respiratoria. Pero en cambio, cuando usamos el término insuficiencia respiratoria, estamos denotando una alteración de los intercambios de gas. Quería compartir con ustedes estos términos, pues son términos que se utilizan a veces de forma paradójica y no de la manera específica como lo deberíamos utilizar. Espero les sea de ayuda y nos vemos en un próximo encuentro.